Bueno, nuestro tema de exposición son las instituciones internacionales, mundiales y regionales en relación con la profundización y extensión de la democracia. Ya, como introducción, la democracia, según Díaz, es efectivamente una forma de organización social cuyo núcleo se ubica en la capacidad de los individuos para influir sobre los asuntos públicos y determinar el curso de las acciones en las diferentes esferas de la vida social. En este sentido, la democracia no solo se refiere a cómo se organiza y ejerce el poder político, sino que tiene que ver con aspectos sociales como la salud, educación o trabajo. Siguiente. En donde las diferentes instituciones van a permitir a los individuos observar quién y qué se incluye en la toma de decisiones, cómo se organiza la información, qué resoluciones pueden tomarse y de qué manera se integrarán las decisiones individuales a las colectivas. Dicho esto, en la presente exposición se presentará a las distintas instituciones internacionales, mundiales y regionales en su relación con la profundización y extensión de la democracia. Siguiente. Debido a estas resoluciones o acciones que toman las instituciones internacionales, mundiales y regionales, deben tomar en cuenta siempre a la democracia como un indicador transversal de la gestión de todas sus decisiones, ya que el objetivo de la democracia es conseguir y mantener la igualdad política, entendida como la igualdad en el ejercicio de derechos políticos, como por ejemplo elegir y ser elegidos o pertenecer a alguna organización o partido político. Así pues, el acceso al poder y su distribución es regulado por las instituciones internacionales y regionales de la democracia, por lo cual la participación de estas instituciones en la defensa y promoción de la democracia juegan un papel fundamental a la hora de garantizar la plena y efectiva vigencia de la democracia y con ello garantizar los derechos humanos y mantener la paz. Siguiente. En la actualidad, la práctica que conduce a la democratización de los regímenes políticos de los estados como la sociedad internacional están apoyados principalmente por los derechos humanos. Por lo mismo, como afirma García, la implementación de esto se consigue a través de red de instituciones formales e informales. Siguiente. Entre las primeras instituciones y más importantes está la ONU y otras organizaciones regionales que llevan a cabo una jurisdicción independiente, en donde a través de cartas, convenciones internacionales y comités que permiten supervisar por medio de profesionales y funcionarios el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos y pueblos. De igual forma, se han creado otras instituciones informales como las ONGs, que intervienen también como impulsor de la legislación internacional, proporcionan información alternativa, recogen evidencia de abusos y apoyan causas particulares en donde se ha visto un daño a individuos o grupos de las instancias internacionales. Cabe añadir que el crecimiento de estas organizaciones han causado que nos encontremos en una sociedad civil que despliega su actividad en el ámbito global y media entre los actores en este nivel y en el local, destacando que consiguen su legitimidad en el régimen de los derechos humanos ya mencionados. Siguiente. Con estos aspectos mencionados, se da lugar a que se respete la dignidad de las personas y también de los pueblos. Además, como menciona Nuño, la gestión de las instituciones internacionales y regionales permite que se abra un camino para que sea efectiva la rendición de cuentas por parte de los estados o de quienes tienen el poder en un determinado momento, para que den cuenta sobre las decisiones ilegales, antidemocráticas o contrarias a los derechos humanos. Siguiente. Bueno, en relación a las Naciones Unidas, esta en conjunto con otros organismos internacionales han reforzado su llamado para la promoción de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y también el desarrollo sostenible. Un ejemplo de esto es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o el PNUD, que a través de sus programas de gobernabilidad incluye la promoción de diálogos democráticos, programas de reforma de Estado y de promoción del desarrollo económico. Pase la mitad. Otro punto importante es que las Naciones Unidas han iniciado una serie de acciones para resguardar y extender una visión democrática. Entre estas acciones se encuentra la verificación y observación electoral, la proclamación de una definición sintética de la democracia, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
las elecciones mediante el ejercicio del voto, entre otros. Paso a la amiguita. Hablando del futuro de las Naciones Unidas, en el nuevo orden mundial hay que tener claro que este se encuentra fuertemente marcado por la redefinición de algunos conceptos como Estado soberano o el concepto de legitimidad. Y hay que tener en cuenta también que estos conceptos se encuentran dentro del marco del pensamiento neoliberal. Y bueno, pese a sus errores y carencias, hay que decir que Naciones Unidas se ha mantenido como la organización internacional más relevante. Aquí una cita que respalda esto es la de Hetman, que destaca que las Naciones Unidas es la más significante institución que alberga los ideales democráticos y las aspiraciones asociadas al nuevo orden mundial. A continuación, mi compañera. Bien. Por otro lado, encontramos el más importante organismo regional, que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que según el Departamento de Prensa y Comunicación, es la organización regional más antigua del mundo que congrega los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro político de la región para debatir sobre objetivos comunes, prevenir conflictos y construir la estabilidad política, la inclusión social y la prosperidad de la región. Su principio básico es la protección y consolidación de la democracia y el respeto de los principios de intervención e integridad regional. Pásale, por favor. La OEA tiene el propósito de consolidar y promocionar la democracia en América y el Caribe. Y para esto dio un paso clave en la reunión que tuvo en Santiago de Chile en 1991, cuando los Estados miembros adoptaron mecanismos para reaccionar ante situaciones en las que la democracia fuera interrumpida, y con el fin de priorizar el fortalecimiento de la democracia, formuló 3 instrumentos, que es la Resolución 1080, el Protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana. Pásale, por favor. En este contexto, la OEA, para expandir y fomentar la democracia, también ha desarrollado una acción importante expuesta, que el proceso de integración andino está relacionado al desarrollo de los países en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos en la comunidad andina, los cuales son fundamentales para la consolidación y profundización de la democracia. Los países andinos parten de la mayoría de los instrumentos internacionales dirigidos a la protección y promoción de los derechos humanos, tanto como las Naciones Unidas y la OEA, que han constituido un sustento de vital importancia para el trabajo actual de diseño de una política comunitaria en materia de integración andina. Cámbiale. Y esta política está dirigida a buscar la cooperación entre los países andinos para mejorar la calidad de los derechos civiles y políticos, mediante acciones destinadas a fortalecer la vigencia del Estado de Derecho y mejorar la administración de justicia, así como la equidad, la igualdad y los derechos de los pueblos indígenas, la mujer y la niñez. A continuación, mi compañera. Es así que esta institución hemisférica, al ser el principal espacio político en el que se debaten diversos temas relacionados con la situación que viven los países del continente, desde su máximo órgano deliberativo ha desempeñado un papel importante, aunque inconsistente, en relación con la defensa de la democracia. Sin embargo, a la hora de cumplir con una de sus obligaciones, que es la de definir parámetros de acción claros en caso de que existe un rompimiento del orden democrático en los Estados miembros, esta institución se enfrenta a varios dilemas, pues debe considerar que dichos parámetros deben dejar de depender de la voluntad de Estados Unidos, como lo ha hecho, sino que los parámetros deben ser capaces de otorgarle legitimidad al accionar de los países. Es por ello que ha habido diversas críticas a la eficacia de su actuar. Es así que en los últimos tiempos han surgido otras organizaciones regionales o semirregionales que buscan una mayor integración económica, social y laboral, así como más cooperación en el ámbito político y en cuestión de seguridad, y también en el fortalecimiento de la democracia, y entre otros aspectos. Un ejemplo de ellas son las mencionadas por Nuño, que son el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y en menor medida el CARICOM y el SICA. En este orden de ideas también encontramos otras instituciones mencionadas por Tirado, las financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial,
las que han incorporado nociones como las de gobernabilidad y se involucran cada vez más en cuestiones como la modernización y el fortalecimiento del Estado democrático. Asimismo, con el ánimo de fortalecer y enriquecer la democracia, estas instituciones apoyan proyectos relacionados con la administración de justicia, el sistema carcelario, los sistemas electorales, la seguridad ciudadana y la descentralización. Siguiente. Finalmente, con respecto a la democracia, en la Declaración de Montreux, celebrada en 1995, se estableció el Consejo Permanente y el secretario general como encargados de asistir a los países que solicitan ayuda en ámbitos como el diálogo de conciliación nacional, procesos legislativos y judiciales, reformas gubernamentales, entre otros. De la misma manera, se enfatiza que fenómenos como el terrorismo, la corrupción y la inseguridad ciudadana amenazan la democracia y por ende estos fenómenos deben formar parte de la nueva agenda de la OEA para fortalecer y perfeccionar más sus acciones. Siguiente, por favor. A modo de conclusión, referente a todo lo dicho, nosotros consideramos que en cuanto a las instituciones internacionales, mundiales y regionales y la profundización y extensión democrática, se presentan diversos problemas de implementación y aplicación de las cláusulas democráticas que establecen las organizaciones internacionales y regionales al momento de hacerle frente a una crisis política, lo que significa una mayor violación de normas o reglas democráticas por parte de los gobiernos al tomar decisiones. Asimismo, se infringen algunos principios básicos de la democracia que se refieren a la protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Por lo mismo, concordamos con lo mencionado por el autor García, en donde, a pesar que las cláusulas democráticas propuestas por estas instituciones pueden ser efectivas para prevenir golpes de Estado en contra de gobiernos elegidos en democracia, son menos aptos para proteger violaciones de derechos civiles y políticos cometidas por los gobiernos ya mencionados. Gracias.